Línea por línea. Buenas noches, bienvenidos a este programa Línea por Línea. Soy Limber Ramos. El tema que vamos a abordar el día de hoy se enfoca particularmente a la reforma política, uno de los temas que ha causado mayor revuelo, fundamentalmente porque para que se diera esta reforma política en nuestro país tuvo que mediar un consenso y una negociación entre diversos actores políticos para que hoy pudiésemos hablar de una reforma política. Un tema con que nos despedimos en este año 2013, pero también muy significativo para el comportamiento del sistema político mexicano y que sin lugar a dudas va marcando también en la historia política de nuestro país 35 años de reformas en materia político-electorales. Esa mecánica del cambio de la cual hablaba José Woldenberg en un contexto muy en lo particular, hace referencia de que el régimen mexicano ha venido cambiando de forma muy particular para tratar de ajustarse a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales. Sin embargo, de fondo nos encontramos con un planteamiento. ¿Realmente sabemos si la reforma política resolverá los problemas que la ciudadanía está enfrentando actualmente? ¿Como cuáles? El problema de la seguridad pública, el problema de la educación, del transporte público, de la vivienda, de la distribución del agua, de los asentamientos irregulares de las viviendas y, por supuesto, en materia de empleo y poder adquisitivo. La reforma política que se aprobó en el Parlamento mexicano tendrá los alcances para ofrecerle a la ciudadanía la expectativa de un buen gobierno, de un parlamento que rinde cuentas para llevarle a la ciudadanía lo que tanto ha estado esperando en los últimos 30 años, mejorar su sistema de vida. Bienvenidos, comenzamos con esta mesa de análisis y denme la oportunidad de presentarles a nuestros panelistas. Laura Hoyos es nuestra especialista en social media. Le agradecemos que nos acompañe el día de hoy y que sabemos que sus comentarios oportunos serán de relevancia para contextualizar el tema de la reforma política. Vladimir Juárez, te agradecemos mucho tu asistencia en esa perspectiva de tratar de ahondar si la reforma política va a lograr los resultados institucionales que todo ciudadano está esperando. Luciano Cuadri, te agradecemos como siempre tu participación, director de Fundación de Nueva Alianza. Muchísimas gracias. En este contexto, la reforma política ha dejado mucho que desear y desde luego tratamos de ahondar en el siguiente punto. ¿Se discutió o no se discutió a fondo? ¿Fue muy rápida la reforma? ¿Realmente la negociación de la reforma energética dio pauta para que la reforma política saliera en fast track y tuviésemos entonces una reforma política que sus limitaciones en un corto plazo se observará? Luciano Cuadri, ¿tú qué opinas al respecto? Pues buenas noches a todo el auditorio, gracias Lime por la invitación. Y bueno, como bien mencionas, la reforma política está en el contexto de las reformas estructurales. Es cierto que faltó discusión, yo creo que como también la energética faltó discusión, y como la hacendaria, por ejemplo, también y la educativa requirieron mayor, digamos, dinámica parlamentaria en cuanto a la comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, vemos que la reforma política ya tiene un contexto también en reciente, digamos, de discusión, sobre todo de los movimientos ciudadanos. Hemos visto los movimientos como reforma política ya que han traído el tema a la mesa desde hace varios años, 3, 4 años, incluso de la elección de 2006. Entonces yo creo que en efecto esta reforma se da como un intercambio. En el sistema del Pacto por México, digamos, lo más importante era la reforma energética. ¿Y por qué hemos hablado en otros paneles que la reforma energética era necesaria y urgente para capitalizar al país? Pero necesitaba una reforma hacendaria convergente o que tuviera, digamos, este paralelismo que pudiera capitalizar las finanzas públicas. Y para esto, pues la reforma política fue moneda de cambio dentro del pacto para que el PRD y el PAN empezaran a jugar con el gobierno para finalmente aprobar la reforma energética.
producto de una coyuntura, Luciano. Exacto, digamos que para el gobierno llega, digamos que el gobierno de Peña Nieto toma el gobierno y ve que está en quiebra, o que las finanzas públicas están ya, digamos, tambaleándose. Entonces es urgente aprobar una reforma energética, pero por el simbolismo que tiene la parte petrolera, sobre todo la parte de Pemex, era necesario tener que aprobar las otras reformas. Y bueno, la hacendaria y la energética son lo mismo prácticamente. Entonces en este caso vimos que la hacendaria la hizo el PRD, la hizo la izquierda, y no tiene nada que ver con lo que necesita la reforma energética. Pero fueron monedas de cambio. Entonces la política, ya veremos, yo creo que aquí en el panel tiene sus asegúnes, tiene sus bemoles. Tiene cosas buenas como la reelección legislativa y la reelección de presidentes municipales, que si bien hemos comentado que no es la panacea, digamos, no resuelve los problemas de fondo de una democracia emergente como la nuestra, sí son fundamentos básicos de un sistema político moderno. Y por otro lado tiene aberraciones, como lo dijo el mismo Wondler, como la creación del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y esto es la desaparición de los institutos electorales estatales y otras cosas que se plantearon ahí en la reforma, que yo creo que no son positivas, pero es un avance, digamos. Yo creo que este país ya estaba ávido de cambios estructurales, y si queríamos resultados diferentes no podíamos seguir haciendo lo mismo. Desde luego, más de 3 décadas de reformas en materia político-electoral, en donde muchos de los actores políticos partícipes de esta reforma 2013 en materia política son los mismos de hace 30 años. ¿Variará los resultados que se están esperando? Es interesante eso que mencionas, porque nosotros hicimos ahí en el partido de Nueva Alianza hicimos un estudio de los diputados, bueno, también lo hizo el Universal, Reforma, los diputados y los senadores más productivos, o los legisladores más productivos, y son los plurinominales, son los que llevan carrera, ¿no? Por los que nadie vota, que son, por ejemplo, Mario Fabo Beltrones o Gamboa, que llevan años, sin embargo, por el aparato que ya tienen ahí, digamos, son los más productivos, y los menos productivos son los de elección directa, son los que llegan como caciques o líderes de rancho en algunos estados, ¿no? Por decirlo ahorita de manera caricaturizada. Yo creo que sí da pie la reelección legislativa, que haya carrera legislativa, que tengamos políticos profesionales. Pasa en todo el mundo, ¿no? Y nadie los quiere, son los menos queridos en la sociedad como actores, en todas estas encuestas de a quién quiere más usted, al policía, al político, al médico, al maestro, ¿no? Los políticos siempre salen peor, pero son los más productivos, y hay que verlo, ¿no? También hay que creer en la ciudadanía, hay que confiar. Hay corporativismos y hay un sistema todavía precario en materia política en los estados y cacicazgos de los gobernadores y esto, pero yo creo que hay que empezar a darle confianza a la ciudadanía, y la reelección yo creo que es el primer acercamiento, digamos, que tiene el sistema político real con la ciudadanía. Vamos a ver si es efectivo. Claro, y marca, desde luego, una diferencia con la historia política de México, porque estamos prácticamente a un siglo del famoso lema que encabezó Francisco I. Madero, de sufragio efectivo, no reelección, y quedó muy marcado en la historia política, sobre todo en las aspiraciones de los actores por ocupar un cargo de representación popular. Un siglo después, ahora ya se permite la reelección legislativa, pero solamente para diputados federales, senadores federales, desde luego, diputados locales y alcaldes. Vladimir, esta reelección legislativa y para alcaldes, ¿logrará la expectativa que está esperando la ciudadanía? ¿Tú qué opinas? Buenas noches, Limber, buenas noches del auditorio, gracias por la invitación nuevamente a estar con ustedes. Sin duda hay que plantear algo primero, y que todos estamos conscientes, hay una deuda histórica. En esa deuda histórica no podemos encontrar culpables y responsables, ¿no? ¿Por qué? Porque viene en la cual somos todos de alguna manera, ¿no? No es coyuntural tampoco. Hay un pasado que va a encadenar todas las políticas públicas que a partir de este momento, con la reforma política, se quieran prospectar. En ese sentido, por más integral que pueda ser una reforma política, no es la panacea que nos permita resolver en un corto periodo, ni siquiera pensando en un sexenio, con todo ese rezago, en materia educativa, en materia de seguridad, en materia económica, en materia legislativa, como es la que se ha comentado aquí, pero sí nos da la oportunidad que las políticas públicas que se quieran implementar a partir de ahora sean profesionales y cada vez más profesionalizantes, es decir, que estos liderazgos, como comentó Luciano y como has comentado tú, ya institucionalizados, ¿no?, empiecen a fortalecerse. Tal vez el Congreso actualmente está viendo la opción de la reelección como un mecanismo que permita impulsar y darle continuidad a las políticas públicas que están siendo eficientes. ¿Esto qué da sentido? Sí, da un sentido en lo concreto y al muy corto plazo de solventar muchos problemas frente a esta deuda histórica que tenemos. Claro. Pero ¿es la panacea? Nuevamente reitero, la deuda histórica es muy amplia.
No hay una solución que hoy nos la pueda dar alguien, nos la puedan recetar. Lo que sí hay es una propuesta, y la propuesta es la reelección como un mecanismo de continuidad de las mejores políticas públicas y de una profesionalización en el aparato legislativo. Claro. Y una de las críticas que se está haciendo Vladimir, sobre todo en el espacio de la opinión pública, tiene que ver con lo siguiente, de que no están bien establecidas las reglas del juego para vislumbrar el proceso de la reelección legislativa. ¿Ello a qué nos lleva? ¿De qué manera va a jugar la dirigencia para poder apoyar a aquellos actores políticos que quieren reelegirse dentro de los periodos que está marcando la reforma política? Recordemos que en el caso de los diputados federales, hasta en 4 momentos de forma continua, es decir, por un periodo de 12 años. En el caso de los senadores, por 2 momentos diferentes, es decir, 12 años también. Entonces, hay una parte ahí de la dirigencia que valdría la pena revisar para ver si el actor político tendría que depender mucho de su dirigencia para ser asignado en el proceso de la reelección legislativa. Laura, social media, ¿cómo se posicionó en este tema de la reforma política? Creo que en el caso de la reforma política, muchas personas no hubo la efervescencia como en el caso de la reforma hacendaria y la reforma energética, ¿no? La pagó. La sí, reforma energética pagó creo que la reforma política. energética en ese momento era más relevante por el tema histórico del petróleo y el tema del petróleo ya no va a ser de los mexicanos y se va a privatizar, se van a privatizar los recursos naturales, ¿no? Sin embargo, hay personas que aún sabiendo que sí requeríamos un cambio drástico dentro del sistema político, que había muchas dudas, ¿no?, acerca del tema de la reelección. Si bien es cierto que en 4 o 3 años no se puede hacer mucho, en algunos, incluso ni en 6 años, ¿no?, en un sexenio no se pueden hacer muchas mejoras en cuanto a la administración pública, tampoco están convencidos, ¿no? La gente no está convencida de que el tema de la reelección sea la solución para que los proyectos de un servidor público lleguen a cabo. Ok, Laura, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos y continuamos con esta mesa de análisis para abordar el tema de fondo, hacia dónde va la reforma política. Los esperamos.